Hoy viajamos al París del siglo XIX. En una habitación victoriana, el célebre investigador Allan Kardec inicia una sesión espiritista. A través de un medium, contacta con el espíritu de una mujer cuya vida fue arrebatada trágicamente en un instante. Ella nos revelará, desde el más allá, el verdadero destino del alma tras una muerte súbita y repentina. Hermana, la humanidad teme profundamente el dolor del último instante, sobre todo cuando la fatalidad golpea de improviso y con gran violencia. ¿Qué siente realmente el espíritu en esa fracción de segundos donde la vida terrenal es arrebatada sin previo aviso? La misericordia de la inteligencia suprema es absoluta y perfecta. En la Tierra, los vivos observan el cuadro trágico desde la limitación de la materia y asumen erróneamente que el alma padece el mismo tormento que el cuerpo físico cuando éste es destrozado. Pero debo deciros que esto no es así. Existe un mecanismo de infinita compasión en el diseño del universo que nosotros en el mundo espiritual llamamos la desconexión ante el trauma. Cuando el cuerpo biológico se enfrenta a un impacto físico devastador, a un evento fatal o a una fuerza que acabará con la vida en apenas segundos, el alma jamás registra el dolor físico de esa destrucción. Fracciones de segundo antes de que el cerebro orgánico pueda siquiera procesar la magnitud del impacto, el lazo energético vital que une el cuerpo astral con la materia se desprende de golpe. Es exactamente como si una fuerza invisible y poderosa cortara la corriente vital antes de que la destrucción alcance la conciencia. El espíritu es expulsado o extraído del cuerpo humano de forma inmediata y sistemática. Nosotros, las almas desencarnadas de esta manera, no sentimos el golpe fulminante, ni la asfixia abrupta, ni el daño letal. Nuestra capacidad de percepción se retira del sistema nervioso orgánico mucho antes de que el trauma cruce el umbral hacia nuestra esencia. Para el espíritu, la transición es como si alguien hubiera eliminado de repente una escena de la existencia. De un instante a otro, pasamos de estar realizando una actividad cotidiana a flotar en un silencio absoluto. La violencia queda registrada única y exclusivamente a la biología. El alma es completamente salvaguardada del terror agónico. Esta desconexión es una ley universal. Ninguna chispa divina absorbe la brutalidad mecánica de una muerte súbita. El trauma físico pertenece al plano terrenal, mientras que la verdadera esencia es protegida y apartada de inmediato, envuelta en un caparazón energético que neutraliza por completo cualquier agonía. Si el dolor físico no es el verdadero tormento en estos casos, ¿cuál es entonces el estado de la mente al encontrarse tan repentinamente despojada de su cuerpo sin haber tenido tiempo para prepararse para el final? Ahí radica el verdadero desafío de la muerte repentina. Al no haber sufrimiento físico, lo que sigue es un estado de profunda desorientación inicial. Al ser expulsados del cuerpo tan rápido, la gran mayoría de las almas no comprenden de inmediato que han fallecido. La conciencia permanece intacta, la capacidad de pensamiento sigue viva y el espíritu conserva su personalidad, sus recuerdos recientes y sus preocupaciones mundanas exactamente igual que un segundo antes del evento fatal. Nos encontramos de pronto fuera del cuerpo, observando la escena del accidente o del suceso, pero la mente astral interpreta esto como un estado de ensoñación. Sentimos una turbación mental inmensa. Intentamos interactuar con las personas vivas que acuden al lugar, gritamos sus nombres, intentamos tocar sus hombros para decirles que estamos bien, que seguimos ahí, pero nuestras manos atraviesan la materia densa y nuestras voces no producen sonido alguno en su plano vibratorio. Esta desorientación puede ser profundamente angustiante. El alma se siente atrapada en una realidad paralela donde de repente se ha vuelto invisible. Al carecer del periodo de enfermedad o de la vejez, que actúa como una preparación psicológica natural para el desprendimiento, la energía espiritual se queda estancada en el shock del momento. Muchos espíritus vagan por los pasillos de sus hogares o se quedan de pie junto a sus propios restos físicos, sumidos en una negación profunda.
Es un estado similar al despertar de un sueño profundo en una habitación completamente desconocida, sin saber cómo llegaste ahí ni qué fecha es. Esta turbación puede durar lo que en la Tierra equivaldrían a horas, días o incluso años, dependiendo enteramente de la rigidez mental del individuo y de su apego a la materia. El sufrimiento de la muerte repentina no es de carne, sangre o huesos, sino que es un dolor estrictamente psicológico, nacidos de la terrible disonancia entre sentirse plenamente vivo y descubrir que el mundo de los vivos ya no te responde de ninguna forma. En este estado de turbación y negación, ¿qué percibe la vista del espíritu? ¿Acaso se le presentan de inmediato los cielos o los abismos que dictan las religiones y las creencias de los hombres en la tierra? Lo que ocurre en ese momento es un fenómeno fascinante y complejo de la naturaleza del alma. El entorno que el espíritu percibe tras una muerte súbita no es un lugar geográfico objetivo, sino que está dictado por proyecciones holográficas creadas por su propia mente. Para que lo entiendan con claridad, es un hecho establecido en las leyes del plano astral que el alma materializa sus pensamientos al instante. Cuando un alma se desprende y viaja, proyecta imágenes para consolarse o castigarse. El famoso túnel de luz, las praderas floridas o los encuentros con figuras religiosas específicas son mecanismos holográficos. Son escenarios construidos por la propia energía del espíritu para amortiguar el impacto del cruce al más allá. Si un individuo muere repentinamente y poseía una fuerte creencia dogmática en un paraíso con calles de oro, su mente astral proyectará ese holograma exacto a su alrededor. Caminará por esa ilusión creyendo que ha llegado a su destino final. Del mismo modo, si el alma partió llena de culpa, odio o con la convicción de merecerse un castigo eterno, proyectará escenarios oscuros, densos y aterradores. Construyen su propio infierno personal, piedra por piedra, utilizando la materia plástica del mundo astral. Estas proyecciones holográficas actúan como una sala de espera psicológica. No son la realidad última del universo, sino un refugio o un paraíso temporal que la mente necesita experimentar para procesar la conmoción de haber sido arrancados de la vida física sin previo aviso. Los espíritus quedan envueltos en esta escenografía mental, interactuando con formas de pensamiento creadas por ellos mismos, hasta que la energía residual del shock inicial comienza a dispersarse y están listos para ver la verdadera naturaleza luminosa y expansivas del mundo espiritual sin los filtros de las doctrinas terrenales. Comprendo la magnitud de esta ilusión temporal, pero si el espíritu se halla atrapado en su propia confusión y en estas proyecciones, ¿cómo logramos finalmente despertar? ¿Cuál es el destino final de estas almas tras superar el trauma de su partida repentina? Ningún alma es abandonada a su suerte en la inmensidad del cosmos. El destino final de las almas, sin importar lo abrupta que haya sido su desencarnación, es siempre la sanación, el progreso y la reintegración con la luz universal. El despertar de las proyecciones holográficas ocurren cuando intervienen los guías espirituales. Estos seres de mayor elevación vibratoria monitorean constantemente el plano cercano a la Tierra. Ellos no fuerzan al espíritu confundido. En su lugar, infiltran amor y pensamientos de calma en la mente del desencarnado. Poco a poco, el espíritu comienza a cuestionar su realidad ilusoria. Al recibir estas corrientes de paz, el velo de la desorientación se rasga. El alma, finalmente consciente de su transición, abandona la fijación por su vida pasada y por la forma en que murió. Una vez que aceptan su nueva condición, son trasladados a esferas de recuperación. En estos niveles de luz y sanación, las almas que han sufrido una muerte súbita reciben tratamientos energéticos para limpiar el residuo del trauma. Es un periodo de reposo absoluto, donde se comprende el propósito de esa vida que terminó tan abruptamente y se revisan las acciones aprendidas sin el peso del juicio humano. El destino final de estas almas es idéntico al de cualquier otro espíritu, continuar su viaje de evolución.
Tras sanar, se despojan de las antiguas identidades, se reencuentran con sus verdaderos grupos de almas y comienzan a prepararse para futuras misiones o existencias. La muerte repentina no es un castigo, ni interrumpe eternamente el plan divino. Es simplemente un cambio de estado violento en la materia que el alma, con la ayuda de la luz y el tiempo, siempre logran trascender para regresar a su hogar eterno en el glorioso universo espiritual. La comprensión de estos misterios nos liberan del terror primitivo a lo inesperado. El universo es un tejido perfecto donde incluso la fatalidad más dolorosa tiene un propósito profundo de evolución espiritual. La materia es temporal, frágil e ilusoria, pero el alma es indestructible, brillante y eterna. Amigos, espero que hayan disfrutado del video. Recuerden que los días lunes tenemos la dinámica de presentar sus historias, así que anímate, envía la tuya, escríbenme en los comentarios, tengo una historia, te envío mi correo electrónico, en el correo electrónico te voy a pasar mi WhatsApp para que me envíes tu historia ya sea por audio o por video, como te sientas más a gusto. Anímate. Y recuerda también, si eres nuevo, no olvides suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Tampoco olviden dejarme su like, eso me ayuda bastante. Y también me pueden apoyar con un hype, que también me ayuda bastante. Por lo pronto, amigos, les voy a dejar una historia que sé que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.